Bueno, hoy he decidido hacer una miniserie. ¿Y cuál va a ser el tema? Voy a decir que con mi teoría no hay necesidad de hacer un reajuste temporal para entender la relatividad. Y esto podrá sonar alarmante. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha martillado que entender la relatividad depende de hacer reajustes temporales. Pero yo te voy a decir cuál es el problema que tiene eso. Yo lo que quiero que entiendas muy fácil es que el tiempo y el espacio son absolutos, pero no es lo mismo cómo funcionan los fenómenos. Digamos, si yo estoy aquí o si yo estoy en la luna, no sé si has visto, no es lo mismo una persona acá que en la luna, ¿cierto? Y esas diferencias, no es lo mismo poner una persona en Marte, en Saturno, en Urano, esas diferencias por la gravedad son las que se miden, ¿cierto? Esas diferencias. Es decir, nosotros sabemos que existe el tiempo y el espacio, pero la gravedad es diferente. Entonces, esas diferencias hay que medirlas. Y aunque empleamos una medida de unos tiempos y unos espacios, ¿cierto? Un tiempo puede ser el de estar en la luna, que no es lo mismo que el de la Tierra, aunque empleemos unos tiempos y unos espacios, esos unos tiempos y unos espacios son relativos ¿a qué? Son relativos al tiempo y espacio absolutos, ¿cierto? Hace parecer, o sea, los fenómenos se comportan por esa gravedad, hacen parecer que el tiempo es de una manera en la Luna o que el tiempo es de otra manera en la Tierra o en Marte, pero hacen parecer, la gravedad hace parecer que el tiempo es de otra manera, pero hace hacer parecer es lo que nosotros medimos. O sea, el tiempo es, pero como la gravedad influye, hace parecer que el tiempo es de ciertas maneras. Entonces esas diferencias de ese parecer, lo que estamos viendo es diferencias de lo que parece que ha cambiado el tiempo. Diferencias de lo que parece que se ha alterado el tiempo. Pero el tiempo siguió siendo el tiempo. Entonces medimos esas diferencias, ¿cierto? Respecto al tiempo objetivo, universal y general. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar? Que realmente el reloj universal está mostrando es diferencias, diferencias relativas al mismo, ¿cierto? Diferencias relativas al mismo. Es decir, el tiempo como tal sigue siendo el tiempo. O sea, el tiempo no se puede reajustar como tiempo, como siendo el tiempo como tal, objetivo y universal, el tiempo ya es. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que nosotros tenemos que entender esas diferencias relativas al tiempo porque las gravedades implicadas en una parte o en otras, al ser diferentes, generan la impresión de como si el tiempo se relativizara, como si el tiempo fuera relativo, como si el tiempo fuera acá en una parte, como si el tiempo fuera diferente en otra, como si el tiempo fuera allá en otra, pero no, ya vimos que el tiempo sigue siendo el tiempo, solo que vamos a medir las diferencias de la influencia de la gravedad haciendo parecer que los fenómenos de la existencia como si tuvieran otros tiempos. Y eso lo enmarcamos en este reloj absoluto, general y universal que aplica para todos. En ese sentido, no estaríamos hablando de reajustar un reloj, ¿cierto? De reajustar tiempo, sino el tiempo ya es. Eso es lo que quiero que quede claro. El tiempo ya es. El tiempo se desenvuelve. Como dicen todos, el tiempo fluye. El tiempo fluye, entonces hay que entender cómo en esa fluidez del tiempo los diferentes fenómenos de la existencia están fluyendo. Es como cuando tú ves el mar, no es lo mismo una ballena colosal, no es lo mismo un pescadito, no es lo mismo otro, cómo esas diferencias se dan por esos diferentes planetas y demás con respecto al tiempo, al fluir del tiempo. Entonces, ¿por qué se hace un problema ese reajuste temporal? Porque realmente ya vimos que el tiempo funciona, el tiempo es universal, está operando, ¿cierto? No hay como un maquinista que llegue y diga vamos a ajustar el tiempo, no, el tiempo ya está fluyendo, el tiempo tiene su ritmo, sabemos que el tiempo fluye, sabemos que el tiempo pasa, nadie va a decir como veo y no pasó el tiempo, no, el tiempo siguió pasando, ve, hay que cambiarle la pila al tiempo, no, el tiempo siguió pasando, el tiempo fluye. Entonces, ¿qué es realmente lo que está expresando el reloj? Diferencias de cómo funcionan los fenómenos, aunque se emplee, aunque se emplee una medida temporal, aunque utilicemos una medida de un tiempo y un espacio relativo para entender esas diferencias, se enmarcan en el tiempo, ¿cierto?
están enmarcadas en el tiempo. Es decir, el reloj universal se va desenvolviendo cada segundo el reloj universal va transcurriendo, ¿cierto? Y en la medida en que va transcurriendo, ese reloj universal puede ir expresando esas diferencias de cómo los fenómenos estarían ahí desenvolviéndose por la gravedad, cómo los está afectando. Por ejemplo, ¿cómo simularlo? Si por ejemplo, con circunferencias, por ejemplo, no es lo mismo la gravedad de la Tierra que la gravedad de Saturno, que la gravedad de Júpiter. Entonces, cuando el reloj se desenvuelve, los trayectos, como simulando la gravedad, las circunferencias, al ser mayor la de Júpiter, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, la velocidad de la luz pueda ir por la Tierra, pueda ir por Saturno, pueda ir por Júpiter igual, esa gravedad, al haber estirado el espacio, las circunferencias son más grandes. Las circunferencias estarían simulando ese estirón del espacio. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que si nosotros vemos cómo se desenvuelve el reloj, ahí no está viendo un ajuste. Ahí estamos entendiendo esas diferencias. No es que hay un reajuste, no es como que cada rato hay que estar haciendo maniobras, no. En el reloj universal como tal hay que saberlo es interpretar. No vamos a negar la teoría de la relatividad. Lo que hay que saber es interpretar. ¿A qué es lo que qué es lo que se nos plantea con este imaginario de reajuste temporal? ¿Por qué? Porque hace que se relativice el tiempo. En cambio, si pensamos en este reloj universal, vemos que aunque el reloj corra, no es lo mismo la circunferencia de la Tierra simulando la gravedad de la Tierra, no es lo mismo la circunferencia de Saturno simulando la gravedad de Saturno, no es lo mismo la circunferencia de Júpiter simulando, digamos, la gravedad de Júpiter y cómo se va desenvolviendo el reloj. Si vemos, ahí no es que se está reajustando cada que se mueve el reloj, no, el reloj se está desenvolviendo, son diferencias que entendemos en el mismo tiempo, absoluto y general. O sea, la obviedad de que los diferentes planetas y estrellas están en donde? En el tiempo y el espacio. La velocidad de la luz está en donde? En el tiempo y el espacio. Nosotros estamos en donde? En el tiempo y el espacio. Pero hay diferencias de cómo la gravedad nos afecta. Entonces el reloj universal expresaría esas diferencias. Entonces no se trata de un asunto de reajuste, sino de entender esas diferencias, cómo se están dando en relación a el reloj universal, cómo se dan en el reloj universal, aunque se empleen términos de tiempo. O sea, yo creo que aquí está como el matiz clave. Empleamos unos tiempos y unos espacios relativos porque no es lo mismo decir, ve, miremos lo que está pasando en la Luna, ve, miremos lo que está pasando en Saturno por su gravedad, ve, miremos lo que está pasando en Júpiter. No es lo mismo eso, ¿cierto? Que decir, en este caso, que el tiempo sería relativo, no es lo mismo. Porque aquí estamos manteniendo una situación absoluta, es decir, todos sabemos que existe el tiempo y el espacio, pero hay que medir las diferencias de cómo se comportan los diferentes fenómenos de la existencia por la gravedad que tienen implicada con respecto a qué, a ese tiempo y espacio absoluto. Aunque la pongamos en términos de tiempo, de unos tiempos y unos espacios relativos que vamos a medir en función a ese tiempo absoluto y universal, eso no ha transformado al tiempo en relativo. Ese fue el error en el que incurrió la física, aunque su teoría haya sido cierta. Eso que está mostrando, que quiero subrayar, que el tiempo y el espacio tienen un carácter de relatividad, tienen una propiedad, pero eso no lo transforma el tiempo y el espacio mismo en relativos, sino que sabe que no es lo mismo la gravedad de la Tierra, no es lo mismo la gravedad de Marte, no es lo mismo la gravedad de la Luna, no es lo mismo la gravedad del Sol. Esas diferencias se enmarcan en el tiempo y espacio absolutos. O sea que no estaríamos hablando propiamente de un reajuste, sino que estaríamos hablando de cómo ver el reloj universal, cómo se desenvuelve mostrando esas diferencias. O sea, un reloj universal que muestra las diferencias, ¿cierto? Hay que entender el reloj universal, cómo funciona con esas diferencias, aunque las pongamos en términos de tiempo. O sea, no es que vamos a poder reajustar, como reorganizar el reloj universal. No, el reloj universal, por decirlo así, ese UTC de la Tierra, digamos que nosotros lo mantenemos. No es que cada 8 días podemos estar moviendo eso como nos dé la gana, no. Tiene que tener una validez, una universalidad, ¿cierto? Ese tiempo de la Tierra, si lo buscas, UTC, Universal Time Coordinated, eso no es como que se relativiza y cada 8 días inventan cualquier tiempo, sino que hay una universalidad. Y en esa universalidad vamos a entender esas diferencias, aunque sean en términos de
unos tiempos y unos espacios relativos al qué, al tiempo.